Hola, ¿qué tal amigas? Bienvenidas nuevamente a tu canal, Hijas del Rey. Y digo tu canal porque ya hemos visto que te has suscrito a Hijas del Rey en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Y nos has seguido. A esas mujeres que nos han seguido cada temporada, les saludamos nuevamente con mucho cariño. Y a las que no se han suscrito, les invitamos a que lo hagan. Mi nombre es Susana Gómez Juárez, de cariño Susi Gómez, integrante de Hijas del Rey, y estamos en la 7ª temporada titulada Los Apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Los Apóstoles de Jesús. Y en esta ocasión yo te voy a hablar de Tomás. ¿Sí? Tomás jugó un papel muy importante en la vida de nuestro Señor Jesucristo, sobre todo después de la resurrección. En sí, la Biblia no nos habla mucho de la vida de Tomás. En los primeros evangelios, que son Mateo, Marcos y Lucas, solo se menciona a Tomás cuando el Señor Jesucristo elige a los 12 apóstoles y entre de ellos Tomás. Sí, específicamente Tomás en arameo significa gemelo. Tampoco la Biblia nos habla del otro gemelo, ¿verdad? Pero pues ese es el significado. También aquí ahorita en algún pasaje que les voy a leer, en griego es Dídimo. Por eso mencionan Tomás Dídimo en algunas partes aquí de la Biblia. Después, pues a él lo toman como el discípulo incrédulo. Y ahorita les explico por qué. Pero les voy a leer solamente en uno de los 3 evangelios primeros, cuando eligen a los 12 apóstoles, cómo es la elección de Tomás. Sí, ahí nada más nos narra en Mateo 10:3, sí, de cuando nuestro Señor Jesucristo elige a los 12. Mateo capítulo 10, versículo 3. Y a la letra dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayas. Perdón, es desde el 10:1, dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón, llamado Pedro; Andrés su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano; Felipe, Bartolomé, Tomás; Mateo el publicano; Jacobo, hijo de Alfeo; Lebeo, por sobrenombre Tadeo; Simón el cananista; y Judas Iscariote, el que también le entregó. Y ahí se menciona el nombre de Tomás. Y si vamos a Marcos en el capítulo 3, versículo 18, dice lo mismo, el nombre de los 12 apóstoles, entre de ellos Tomás. Y si nos vamos a Lucas capítulo 6, versículo 15, también menciona el nombre de los 12 apóstoles, incluido el apóstol Tomás. Solo en el Evangelio según San Juan, ahí sí nos narra 3 pasajes acerca de acerca de Tomás. Juan nos narra cuando estaban en camino a Judea, cuando les avisan que Lázaro, el amigo de Jesús, había fallecido, había muerto, ¿sí? Pero ya se había oído el rumor que en Judea a nuestro Señor Jesucristo lo querían matar, ¿sí? Entonces Jesús se dirige a Judea para resucitar a Lázaro, ¿sí? Y cuando Tomás escucha que van a regresar, que el Señor Jesucristo va a ir a Judea a ver a Lázaro y a sus hermanas, entonces Tomás
le demuestra un acto de valor, ¿sí?, a nuestro Señor Jesucristo, porque en Juan 11:16 le dice a los demás apóstoles: vayamos también nosotros y muramos con él. Fíjense, qué lealtad, ¿verdad?, de Tomás, de decir: van a matar a mi Señor, a mi Maestro, yo voy con él. Y que me maten también. ¿Cuántos líderes en la tierra son seguidos fielmente por sus agremiados? Porque han mostrado un verdadero liderazgo, una capacidad de amar, de entregarse por la gente. Entonces, sus discípulos lo siguen. Esto pasó con Tomás y nuestro Señor Jesucristo. Y en el capítulo 11 de Juan, en el versículo 16, bueno, desde antes, dice en el 14, entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros, fíjese, las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que creáis más. Vamos a él. Dijo entonces Tomás, el que nos ocupa en este momento, llamado Dídimo. Y ahí está el otro significado de Tomás. A sus condiscípulos, o sea, a los demás: vamos también nosotros para que muramos con él. Este es un principio de lealtad que Tomás le demuestra a nuestro Señor Jesucristo. De ahí viene otro pasaje. Sí, esta es la enseñanza o lo más importante del papel que jugó Tomás como discípulo de nuestro Señor Jesucristo después de la resurrección, ¿sí? Por eso se le apodó Tomás el incrédulo, porque nuestro Señor Jesucristo, después de resucitar, fíjense cómo en los milagros de Jesús, en la temporada pasada, se habló de la resurrección y de la ascensión. Mi compañera Olivia les explicó que cómo anduvieron los apóstoles con nuestro Señor Jesucristo, pero cuando verdaderamente ellos se convencieron de la deidad de nuestro Señor Jesucristo en la resurrección, porque Él no resucita con el cuerpo que tenemos, este cuerpo corruptible que tenemos, porque Él se tuvo que hacer hombre para demostrar que era Dios. Él no resucitó con ese cuerpo, ¿sí? Bueno, Tomás escuchó, vamos a leer en Juan capítulo 20, ¿sí? Ahí viene narrado cómo el Señor Jesucristo se le aparece a los primeros apóstoles, entre de los cuales no estaba Tomás, ¿sí? Dice 24, dice, bueno, desde el 19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando puertas cerradas en un lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Vean cómo el Señor Jesucristo, porque hay mucha confusión en cuanto a recibir el Espíritu Santo. Dice en algunos cristianos, en algunas, en algunas denominaciones, que el Espíritu Santo se recibe cuando se recibe a nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice que Él, sí, sopló
nuestro Señor Jesucristo. Ellos ya habían recibido a nuestro Señor Jesucristo, ya andaban como discípulos del Señor Jesucristo, pero Él les sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieren les son retenidos. Después vamos a ver en Hechos 1:8 cuando viene el Espíritu Santo, ¿sí? Y viene ahí, a partir del 24, la incredulidad de Tomás. Dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Por eso le apodaron el discípulo incrédulo. 8 días después, fíjense cuánto tiempo anduvo después de la resurrección nuestro Señor Jesucristo en la tierra, porque tenía que cumplir toda la misión. Y dice: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, por eso le digo que ya no estaba con un cuerpo incorruptible, ahora Él estaba con un cuerpo glorificado, porque así tenía que ascender nuevamente a su trono. Llegó Jesús y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Otra vez. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Hasta entonces Tomás creyó. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Fíjense, él lo vio y lo creyó. Por eso hay un dicho que lo toman de Tomás y dicen: como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. ¿Se imaginan que así fuera nuestra fe? Pero aquí viene una bienaventuranza de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y se refiere a nosotros, mujeres, a nosotras que sin ver la mano y el costado de nuestro Señor Jesucristo hemos creído y hemos recibido ese soplo del Espíritu Santo. Bueno, en la última parte de donde aparece Tomás, ¿sí? Bueno, no es en la última hablando cronológicamente, sino les voy a narrar el otro pasaje donde aparece Tomás, descriptivo. O sea, cuando Tomás toma participación, no nada más es mencionado en la elección de los 12 apóstoles, ¿sí? Y lo vamos a ver en Juan 14, ¿sí? Y en el capítulo 14 de Juan viene una enseñanza para todos los cristianos, los que estuvieron en ese tiempo y los que estamos ahora, ¿sí? Y vamos a Juan 14, versículo 4. Bueno, voy a leerles varios versículos del 14. Y dice: no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¡Qué bendición, mujeres! Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y ahí viene nuevamente la participación de Tomás. Les decía, este es el tercer texto descriptivo de Tomás. Y dice: y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino?
Y Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Sí? Antes de que nuestro Señor Jesucristo resucitara. Tomás era muy inquieto, muy sincero, y con esa inquietud y sinceridad le hablaba a nuestro Señor Jesucristo. Y este capítulo, esta parte de la Biblia, nos narra la sinceridad de Tomás. ¿Cómo? Si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos? Si no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos conocer el camino? ¿Verdad? Dice: yo soy el camino. O sea, conózcanme a mí y van a conocer a mi Padre. Porque antes les había dicho: voy a preparar lugar para vosotros, o sea, para ustedes. Porque donde yo voy a estar, también van a estar ustedes. ¿Sí? Y pues la historia bíblica, acuérdense que hay muchos historiadores, hay muchos antropólogos, hay muchos científicos que se han puesto a investigar la vida de los apóstoles después del Pentecostés, ¿sí? En Hechos 1:8 nos dice que el Señor Jesucristo prepara, antes de su ascensión, prepara a los apóstoles y también a nosotros como apóstoles actuales de nuestro Señor Jesucristo. Todas estas palabras que Tomás le preguntaba a nuestro Señor Jesucristo, toda esa incredulidad que tuvo Tomás, nos sirve a nosotros en la época actual para creer y para esperar el tiempo en el que el Señor Jesucristo nos llame a su presencia. Pero antes de irnos, tenemos que cumplir con lo que Dios les ordenó a sus discípulos, a los 12 de ese tiempo, pero a los que estamos en la actualidad como discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el capítulo 1 de Hechos, en el 4, dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea, espérense tantito. Ya va a venir la promesa del Consolador, del que va a tomar mi lugar. Y les dijo en el mismo capítulo 1, pero en el versículo 7, y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis. O sea, no saben el tiempo, si va a ser en 1, 2, 3 días, pero lo que sí sepan es que va a venir el Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y entonces los historiadores, los que se han encargado de narrar la vida de los apóstoles después de la venida del Espíritu Santo, que lo encontramos en Hechos 2, ¿sí? Cuando estaban todos juntos y les vino en forma de fuego, dice, como lenguas de fuego, y empezaron todos a hablar distintos idiomas, distintas lenguas angelicales, ¿sí? Entonces, los historiadores han dicho que el apóstol Tomás se fue a las afueras de Jerusalén a predicar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Llegó hasta la India. La Biblia en sí no narra cómo murió Tomás, el apóstol Tomás, pero los historiadores nos narran, entonces se cree
que Tomás después del Pentecostés predicó en Persia y parte de la India. Y se cree que fue martirizado en la actual Chennai. Madras dice aquí que es parte de la India, ¿sí? Dice que fue arrestado, asesinado y con una lanza por orden de un rey local fue atravesado y así murió, martirizado. Entonces Tomás fue un mártir cristiano por andar predicando la palabra de Dios. Pero una vez más vemos, mujeres, la obediencia de los apóstoles y en este caso del apóstol Tomás, el que no creía, pero que al principio defendió a nuestro Señor Jesucristo, le fue fiel, le fue leal, diciendo que él iba a morir con él. Y cuando el Señor Jesucristo con su cuerpo glorificado se le aparece y Tomás puede constatar, ay, yo me imagino, mujeres, y digo, qué bendición de Tomás, se le cumplió que él quería ver, quería palpar, quería tocar las manos, el costado de su maestro y lo logró. Y después de eso, yo no quiero pensar o me pongo más bien a pensar, mujeres, con qué excelencia, con qué dedicación, con qué abnegación hacia su maestro, después de haberlo visto y palpado, resucitado, Tomás se entregó a predicar la palabra de Dios. Pero también me voy a las palabras que ya les leí, donde dice nuestro Señor Jesucristo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y yo soy una de ellas, mujeres. Yo soy bienaventurada porque creo, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Yo he recibido el Espíritu Santo, mujeres. Y el Señor Jesucristo les dijo también a sus discípulos que toda potestad le era dado en el cielo y en la tierra. Y que cuando recibieran el Espíritu Santo pondrían las manos sobre los enfermos y ellos sanarían. Entonces nosotros somos un medio, mujeres, para llevar la palabra de Dios. Somos discípulos o discípulas actuales para predicar el Evangelio de Dios. El Señor Jesucristo vino a la tierra, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, pero también resucitó con un cuerpo glorificado. Y con ese cuerpo glorificado ascendió al cielo y desde ahí intercede por nosotros. Y nosotros vamos a Él y vamos a los enfermos y el Señor Jesucristo hace la obra sanadora a través de sus hijos y de sus hijas, que somos nosotras. Me dio mucho gusto compartirte parte de la vida de Tomás el apóstol. Ojalá te haya gustado, le hayas entendido y que pues nos sigas en estas redes sociales como Hijas del Rey. Continúa con nosotras. Te amamos mucho. Te mando un abrazo, un cariño fraterno. Sigue escuchándonos en estas partes de las redes sociales como Hijas del Rey. Y viene una 8ª temporada muy interesante, mujeres. Así es que continúa con nosotros. Te saluda con mucho cariño nuevamente tu amiga Susy Gómez. Nos vemos pronto.